Buenas tardes, un gusto y una sorpresa tanta gente. Muy lindo que estén los alumnos del CEP, el director del CEP que lo veía por ahí acompañándonos, docentes que algunos conocían. Así que, bueno, agradecerle al intendente, al secretario de gobierno, que hace bastante que están tratando de que se organice esta reunión. Por suerte hay mucha demanda de la agroecología y no damos abasto. Y bueno, se va haciendo lo que se puede. Quiero decirle que yo voy a hablar de lo que es agroecología en sistemas extensivos, porque muchas veces se piensa que quizás está más claro que en una huerta, por el programa del ProHuerta, por el INTA, que atrás en una casa, en una quinta, se puede hacer en forma sin agroquímicos. Pero no estaba muy claro que se podía hacer agricultura sin agroquímicos en grandes extensiones. Entonces, ese es el punto en el que más trabajamos nosotros en este tiempo, y ahora también estamos incorporando los sistemas intensivos. Pero básicamente esta idea, ¿no?, de sistemas extensivos, nosotros estamos logrando rendimientos muy parecidos, con una gran diferencia que al no usar agroquímicos hay menos costos y una disminución de riesgos. RENAMA es una red nacional de municipios y comunidades que fomenta la agroecología. Hablamos que para nosotros tenemos un motivo en común, que es la salud, el campo y la vida, y a este movimiento se han sumado muchos municipios y también de otros países como de Uruguay, el gobierno de Canelones, que es una provincia. Ahora el 15 de octubre hacemos un convenio con el gobierno de San José, que es otra provincia, y bueno, también hemos ido a España a hacer lo mismo, a trabajar fomentando la agroecología. Bueno, muchas veces nos preguntan, bueno, si eso anda tan bien, ¿por qué no se hace más? ¿Por qué? Y bueno, porque, miren, les voy a dar un dato. Por un lado podemos pensar en la palabra agricultura, la cultura del agro. Quiere decir que seguramente debe haber muchas formas de hacer agricultura. Tantas como productores haya, como profesionales. Hay una forma de interpretarla que tiene que ver con una forma de vida, con una cultura. Y para citarles algunos, como esta es la agricultura predominante, la que se enseña en todos lados, una agricultura que tiene un sesgo muy de tipo industrial. Pero está la agricultura orgánica, la agroecología, la biodinámica, la regenerativa. Ahora Jairo, que es un ingeniero colombiano, está dando por acá cerca un curso y ya ha venido muchas veces. Otras como la agricultura natural de Fukuoka, permacultura, y esta es por citar algunas, pero hay más. Ahora hay un montón de formas de hacer agricultura. Sin embargo, en las facultades se enseña solo una, esta. Entonces, todos los estudiantes que vamos a la facultad con una vocación que seguro que es diversa, nos meten en un corralito que vamos todos para el mismo lado. Y si hay alguno, y cada vez me encuentro más con alumnos que dicen, dejé la facultad porque no me interesaba lo que me enseñaban. Realmente fui con una vocación y me enseñaban toda una agricultura muy química, muy industrial, y dejé. Recién nos encontrábamos con un ingeniero ahí en la Plaza de Exaltación de la Cruz y pasa mucho eso. Entonces, primero replantearnos qué pasa que no se enseña en las escuelas, no se enseña en las facultades. Sin embargo, es una ciencia. Y para darles un ejemplo, la Facultad de Agronomía de La Plata, donde soy egresado y soy docente, tiene agroecología no como una materia optativa, como una materia obligatoria del cuarto año, y ya lleva 17 años. Pero los cambios en las instituciones muchas veces son lentos. Y hay veces que hay sentires, hay decisiones de la comunidad que lo ve y que en las instituciones tardan mucho más tiempo. Mire, un ejemplo que me viene ahora a la memoria es cuando venían los conquistadores en las carabelas y todo eso, se moría mucha gente. En especial se les morían mucho los marineros.
y se venían muriendo y los tiraban por la borda. Por viaje 400, 500 marineros los tiraban. Y entonces se pusieron a pensar qué es lo que está pasando que se mueren los marineros. Y entre esas cosas que analizaban, se dieron cuenta que lo que comían los marineros no era lo mismo que lo que comían los capitanes, porque los capitanes no se morían. ¿Y qué es lo que están comiendo distinto? Y se dieron cuenta que los capitanes comían fruta y verdura y los marineros no. No fueron a la facultad para que investiguen, empezaron a dar fruta y verdura y dejaron de morirse. Se tardó 50 años en descubrir que era la deficiencia de vitamina C que provocaba el escorbuto y que hacía que la gente se muera. Fue rápido, la realidad supera muchas veces a estos cambios institucionales. Y hoy está pasando un poco eso. La gente está percibiendo problemas en los alimentos, problemas en la salud, problemas en el ambiente. Y hoy todavía las instituciones están, no pasa nada, está todo bien, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver, y en especial los productores, que muchas veces dicen, pero si no tenemos agroquímicos no podemos producir. ¿Cómo que no podemos producir? Se puede producir, pero de otra manera. Entonces, yo les cuento que hace muchos años, en el año 98, era director de producción de un municipio muy importante de la provincia de Buenos Aires, que es Tres Arroyos. En el año 98 me invitan a yo egresé en el 86, fui a trabajar a Tres Arroyos, era asesor de una cooperativa, de un grupo de productores, y me invita el municipio a ser director de producción. Después me invita a ser director del plan estratégico de Tres Arroyos. Y ahí en el 2000, con la Facultad de Agronomía de La Plata, en el 2000, escribimos el primer libro de agroecología. Y mi parte fue escribir sobre los desafíos de una gestión municipal sustentable. 98, 99, 2000. No estamos hablando de ayer, estamos hablando de hace 19 años. No había libros digitales. Este libro, este cuadro que está en ese libro, que era papel, que nos agarró el 2000, 2001 para imprimirlo, dificilísimo, tuvimos que poner plata para sacar el libro. Y miren lo que nosotros nos dábamos cuenta, el libro acá, esto es de ese libro, de ese capítulo, y era el 99-2000, cuando nosotros mirábamos, miren, Tres Arroyos tiene 550.000 hectáreas. Tiene 550.000 hectáreas de muy buen suelo y de casi 60.000 habitantes. Acá decías que son 63.000 hectáreas. O sea que es un partido mucho más agrícola, es la capital provincial del trigo. Nosotros ahí, cuando empezamos a analizar, por eso muchas veces escribir, recapitular sirve mucho. Miren, los productores tenían, en el año 70, dedicaban 286.000 hectáreas a pasturas y campo natural. El resto hacían otros cultivos, hasta 12 cosas vendían. Y después hacían trigo, mucho, 160.000 hectáreas y girasol. Miren, van pasando los años y ¿qué fue pasando? Fueron desplazando, o sea, nosotros les empezamos a decir a los productores, no hagas más pastura, no pierdas plata, poné fertilizante. Y no nos dábamos cuenta que el fertilizante no genera fertilidad. El fertilizante genera rendimiento, sí, sostiene el rendimiento, pero no genera fertilidad. Y antes el productor sabía que con estas hectáreas recuperaba el suelo. Era como cualquier persona, salí un día, salí 2 días, salí 3 días, algún día te va a costar a dormir, a descansar. No entender la vida es lo que nos ha pasado. Tenemos una mirada de mecánico, los médicos, los veterinarios, los agrónomos. ¿No te anda un riñón? Te lo cambio. No, pero eso me dijo el mecánico que me iba a cambiar una bujía. No, bueno, el médico igual, ¿no? Y los agrónomos, y también ponele fertilizante. Ahora, el fertilizante es soluble. El fertilizante está disuelto en el agua y le entra a la planta sí o sí. Y es salino. Es como que le dé de comer jamón crudo a una planta. Más se va a tener. Y después dice, me falta agua. Y bueno, y encima le está dando jamón crudo. Bueno, estas son todas las cosas que no veíamos. Entonces, miren, pasaron los años y poco a poco entramos en un proceso que como entró Tres Arroyos, entró todo el país de agriculturización.
Se dejó de descansar, se dejó de recuperar los suelos. Y si pasa eso, ¿cómo hacemos para seguir produciendo? Yo siempre digo que esto es una agricultura drogadicta. Para poder seguir hay que usar drogas. Es una sociedad de drogas. Y en el campo también. Y bueno, esto que lo escribimos en el 2000 y queríamos hablar con las instituciones, lo hablamos, pero se armó un tole-tole, se armó un lío. Ahí la gente de CREA quería hacer un congreso de agroecología en el 99-2000. Y nosotros le decíamos, miren esto. Esto es un cuadro que dice que en el año 91 un productor para hacer una hectárea de trigo tenía que invertir $100. Habían pasado 10 años y ya para hacer una hectárea de trigo tenía que gastar $200. Ahora, nosotros con esto que fue estadística decíamos, si seguimos así, cuando todas las revistas te decían que cuanto más tecnología, más análisis de suelo hagas, más fertilizante pongas, nos iba a ir mucho mejor. Muy bien, coincidimos, pero decíamos, en la medida que sigamos así, en el 2015 no va a costar $200, va a costar 300. Y vino el 2015 y miren, costaba $400. Bueno, ustedes dirán, ¿qué me quiere decir esto con esto? Es que lo que les quiero decir, que acá poníamos $100 y sacábamos 2.500 kilos de trigo. Y ahora ponemos 400 ¿y cuánto cosechamos? ¿O cuánto habría que cosechar para estar igual? A ver si no se durmieron, acá recién arrancamos con la charla, así que si el intendente se durmió, que me dijo, no, 10 minutos, más de 10 minutos no te aguanta la gente. Bien, o sea que tendríamos que estar con un rendimiento de 10.000 kilos para estar igual que en el año 90. ¿Se entiende? Bueno, miren lo que dice una revista técnica que a lo mejor la usan para la escuela. Dice, fuente Márgenes Agropecuarias, junio 2019. Esto es para 3 arroyos. Dice que el promedio del 2003 al 2019, el promedio de rendimiento es 3.590 kilos. Y de los últimos 5 años, un poco mejor, 4.000. Pero si antes poníamos 100 y sacábamos 2.500. Y ahora ponemos 400 y sacamos 4.000. ¿A quién le conviene esto? Entonces, ¿sí? A ver. Bien, por eso el Estado separa en rendimiento en cantidad de toneladas, ¿no? Una mirada corta, porque lo que estamos haciendo es hablar de toneladas de algo que cada vez va a valer menos, porque a su vez tiene sustancias tóxicas. Es todo, hoy ya están pensando que le tenemos que vender a segundos mercados porque Europa es muy exigente y lo que estamos haciendo nosotros no cierra para los parámetros que están exigiendo. ¿No podríamos hacer cosas de mayor calidad? Mirá, y aparte, vos sos productor, ahora tenés más camiones, te llevas más minerales, para sacar menos. Este es el cuento de la Andricina, que está el hombre abajo del árbol descansando. Un norteamericano y le dice, ¿por qué con esa vaquita no la junta? Y después las tiene ahí, hace pastoreo rotativo y le plantea un frigorífico y esto. ¿Y para qué? Le dice el tipo, y para descansar. ¿Qué se cree que estoy haciendo? Estaba tirado abajo del árbol, el tipo tranquilo. Y hace mucho, no hace tanto, en el año 90, vino gente del gobierno de Norteamérica, están en las revistas, a decirle a los productores, déjense de joder con el amor al campo. Tienen que ser empresarios. Tenemos que saber de mercados a término. Tenemos que saber dónde están los productores. La mayoría hemos perdido el 50% de los productores. Entonces no podemos decir que este sea un modelo exitoso, porque ha dejado mucha gente afuera. Y en especial al productor, al propietario, porque todas esas tierras se empezaron a arrendar y están en manos de gente que no la puede cuidar de la misma manera que si sos dueño. Bien. Y esto es lo que pasó en el país. En el año 70, miren, teníamos 25% de maíz, centeno, girasol, otros productos, trigo 21%, sorgo. Vamos al 96 y ya aparece la soja con un 24%, maíz 15%,
avanzamos en años, ya la soja se va al 40%, el maíz al 13%, y vamos hace un poquito, 2017-2018, miren, soja 45%, maíz 24%. O sea que estamos hablando del 60% del país con soja y maíz. Ninguno de los dos cultivos recuperan suelos. Y si en el 2017 hicimos maíz y soja, en el 2018, ¿qué habremos hecho? Maíz y soja. Y este año, ¿qué estaremos haciendo? Maíz y soja. ¿Y cuándo se recupera el suelo? El suelo para nosotros es un organismo que tiene vida. Y si no entendemos eso, pensamos que es una maceta, entonces sigamos con la falopa. Son dos caminos. Entender de la vida o entender de la muerte. Porque en realidad los sidas son de la muerte. Insecticidas, herbicidas, fungicidas, son sustancias que matan. ¿Y por qué nosotros decimos que este modelo productivo industrial fracasó? Porque no entendió que lo que estamos manejando es la vida. ¿Y qué pasó? Miren, en el año 95 no había ninguna maleza resistente al glifosato. O sea, un herbicida que sale para otra cosa, sale antes como una molécula distinta que después le voy a contar, pero ya acá en el 96 el yuyo colorado, el Amaranthus quitensis, es resistente al glifosato. Entonces ya no controla todo. Pasan unos años y aparece el sorgo de Alepo, también resistente. Pasan poquitos años y ya aparece el ryegrass, el Lolium. El anual, después el perenne. Y fíjense acá, 2010, es como que el sistema naturaleza quiebra sus defensas. Y en poquito tiempo, miren, de acá, del 2010 al 2015, 21 malezas resistentes. No solo a glifosato, sino a otros productos químicos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué se dice? ¿Cuánto le estás poniendo? ¿2 litros? Ponele 3. ¿A cuánto estás comprando? ¿El 48? Porque no es lo mismo los litros de antes, que eran el 48%, que al 63 y al 70 y pico. Y ya que está, ponele 2,4-D. Antes usábamos 200 centímetros, ahora usamos 1 litro. Y ya que está, ponele dicamba. ¿Y cómo sabemos la toxicología de ese cóctel? ¿Qué pasa si sube 1 grado la temperatura, si baja? ¿Qué pasa si se evaporan y vuelan? También están en las partículas, se vuelan las partículas. Entonces entramos en una situación, y fíjense una cosa, en el año 2018 había 32 malezas y en el 2019 40. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Ponele más? Está bien, bueno, ¿cuándo paramos? Ya estamos en 10 litros de glifosato. ¿Cuándo paramos? ¿20? ¿25? ¿O hablamos de buenas prácticas y le agregamos que tendría que estar un programa de reducción de agroquímicos? Porque no se trata solo de buenas prácticas, de tratar que lo que quiero tirar caiga acá y no le caiga al vecino. Eso siempre debe haber sido así. Pero, ¿estamos pensando en una solución o seguimos corriendo de atrás? Bueno, eso es un poco lo que tenemos que ir pensando. Y lo está pensando el municipio, lo están pensando los productores, lo están pensando los docentes. Todos estamos pensando que si no cambiamos, la cosa se nos va a volver en contra. Y miren cómo será que fíjense el uso de agroquímicos en Argentina. En el año 96 usábamos 100 millones de litros por año. Miren. Y esto antes lo daban como un proceso exitoso de Argentina. Exitoso es usar más de 500 millones de litros por año. No hay posibilidad de que nuestro ecosistema lo metabolice. Entonces, como no hay posibilidad, la Universidad Nacional de La Plata encontró presencia de glifosato y atracina en la lluvia, en las nubes. Uruguay corroboró lo mismo. Hay tanta cantidad de agroquímicos dando vuelta que se va a las nubes, y ahí ya no es una cuestión de un municipio, no es una cuestión de 100 metros, 500 metros, va para cualquier lado. Y pasa esto es 2017, Lincoln, donde tenemos un grupo grande de productores, que como los suelos en nuestra idea no tienen vida y están en terapia intensiva, llueve y se compactan,
llueven y no tienen poros y se inundan. Entonces fíjense acá un barbecho químico, todo inundado. Y donde hay un cultivo, no hay nada de agua. Y lo peor, que como ya dijo Florentino Meguino, después de cualquier inundación viene una seca grande. Y el agua se fue a algún lugar más bajo y después vamos a pedirle al Estado que nos haga zanjas, canales, puentes, porque estamos inundados. Y no habría que volver a pensar que los suelos tienen que retener el agua y no tirársela para abajo el que está más abajo. Entonces, todo esto nos lleva a muchas reflexiones. Pero un productor que se le compacta así, después le puede pasar esto. Esto era ya después del 2017, miren, al lado de un campo que les voy a mostrar ahí la Aurora, cómo se compactó. Miren, este es el rastrojo de soja que con el agua se vino hasta el alambrado, quedó parado ahí, y cuando sembraron el maíz, ni van a poder cosechar porque ni dio espigas el maíz. Estamos en marzo y este es un maíz chiquito, sin espiga. Entonces nos perjudicamos todos. Y miren esta foto. Este invierno, julio, Córdoba, Adelia María. Ahí tenemos otro grupo de productores. Miren, se vuelan los campos y hacen después tanta presión que se caen los alambrados. Pero si estábamos haciendo siembra directa, era para cuidar el suelo. La siembra directa es bárbara, pero no tanta muerte. Cuando está todo muerto no hay posibilidad de que se retenga eso. Ahora me dicen, qué bárbaro, hay una Adelia María, en Acequias, en Ucacha, la semana que viene estamos ahí. Ahora con los cultivos que estamos poniendo en invierno, esto queda retenido y no se vuela. Entonces la siembra directa, que es muy buena, que anda muy bien, no mover el suelo, pero no venía con este paquete tecnológico de tanto agroquímico, que termina esterilizando los suelos. Esto es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar el enfoque, tenemos que pensar en la salud de todos y el principal del suelo. Toda civilización que perdió sus suelos se extinguió. Entonces la cosa arranca por el suelo. Después vamos a tener plantas sanas, después animales y después alimentos sanos. Entonces se arranca por el suelo, darle vida. Y quiero contarles que estos productos también afectan. Uno usa un herbicida pensando que voy a matar una planta. Y pasa eso o no pasa, ¿no? Como la resistente. Pero lo que sí nosotros también vimos es que afecta a muchas cosas. Miren, esto es un trabajo doctoral, para que después no digan que no hay trabajos científicos, donde medimos las lombrices. Vamos, acá está el campo, esto es en la Aurora, saltamos el campo, medimos con el mismo muestreador y nos encontramos que tenían 3 lombrices. Vamos al otro vecino contra el otro lado, tenía 5 lombrices. Vamos al otro, tenía 3 lombrices. Ahora, del alambrado a 2 metros hacia adentro en el campo agroecológico ya hay 8 lombrices, 4, 7. Nos alejamos 10 metros y ya hay 8, 16, 19. Nos alejamos 40 metros y ya hay 30, 20. Nosotros en la Aurora nunca se usó glifosato. Y hemos encontrado 500 metros adentro glifosato. En los trigos tenemos glifosato, de los vecinos. Y hemos encontrado hasta 9 drogas más, principios activos, desde fungicidas, insecticidas. Entonces, se vuelan. Ahora, y fíjense cómo todos los años estos vecinos afectan la producción de este otro campo. Y me parece que no es lógico que alguien que quiere producir en forma agroecológica vea afectada una parte de su campo porque al otro vecino se le escapa la tecnología que usa. No la puede controlar. Otro trabajo, arañas. El 95% de las arañas son cazadoras de las plagas. No todas pican. La mayoría tienen que ver con el ecosistema. Y este es un trabajo uruguayo, que ellos se dieron cuenta que en la medida que aumentó el uso del glifosato, aumentaron las plagas. ¿Y qué es lo que vieron? Miren, una araña para cazar hace su telaraña. Sin embargo, cuando hacían una aplicación de glifosato y después lo hicieron en laboratorio con dosis más bajas, se dieron cuenta que las arañas tardaban 17 días más en hacer la tela de araña. O sea que había un cambio. Ponían la mitad de huevos y de la mitad de esos huevos eran infértiles. O sea que empieza a disminuir la población de arañas. Y fíjense, miren, esta es la tela de araña que hacían después de las aplicaciones. Esta liñita es 1 centímetro. Fíjense que acá esta araña está dejando
6, 7 centímetros. Y entonces acá ya no puede cazar. Ahí viene el desánimo, empieza a tomar antidepresivo, la araña. Y bueno, dice, ya no sirvo ni para araña. Y las vemos colgadas de los árboles suicidadas. Entonces ya no tenemos más araña tampoco. Bien. Como les decía, el modelo agroindustrial generó una pérdida de fertilidad, de diversidad, porque ya hacemos muy poquitos cultivos. Abandonamos casi todos los cultivos. Vengo de estar en Mendoza, en la zona, me decían, de General Alvear. Dice, acá había trigo, había cerdos, había tambos. Ahora, ahí todo durazno no tenían otra cosa, ¿no? Una concentración y de ideas también, ¿no? Entonces, este modelo agroindustrial generó pérdida de fertilidad, de diversidad, suelos agotados, plantas y animales débiles, alimentos contaminados y productores empobrecidos, sin estímulos de vida. Estamos también trabajando como ser en Trenquelauquen, en la cuenca lechera. Los tambos se estaban fundiendo todos. La otra semana, y ahora volvemos a Uruguay, también se están fundiendo. Imagínense, insumos en dólares, productos en pesos. Es una ecuación nefasta. Y bueno, hemos perdido un montón de productores. Y hoy el productor, ¿dónde era? En Uruguay. Me decía, no, la gente no viene porque ya no tienen ganas, no encuentran salida, ¿no? Bien. ¿Y nuestros alimentos cómo estarán? Porque el alimento es el que nos va a dar ánimo o no nos va a dar ánimo. Y fíjense esto. Todos creemos que las manzanas son lo mismo de antes. Sin embargo, una manzana en el año 75 tenía una cantidad de hierro. El hierro es el metal constituyente de la sangre. Si no tenemos hierro, estamos anémicos. Entonces, y ahí viene depresión también. Fíjese que desde el 75 al 2010 bajó en un 60% la cantidad de hierro en manzanas. Y casi todo, miren, 22, 62, 85 en el pomelo, 14. O sea que estamos comiendo alimentos sin minerales. Y también ¿saben por qué? Porque cuando descubren el glifosato, lo descubre una empresa que se llama Stauffer Chemical en el 70. Y la empresa no se dedicaba al agro, la empresa se dedicaba a limpiar cañerías. Lo patenta como descamante. O sea que ponían glifosato con agua y limpiaban las cañerías y le sacaban el sarro. Pero cuando tiraban el agua, veían que no quedaba un yuyo. En el 69 Monsanto lo patenta como herbicida total. Entonces, mata a las plantas porque captura los minerales. Entonces nosotros estamos en los suelos con menos minerales, en los alimentos con menos minerales. Y si a nosotros nos faltan minerales, los órganos no funcionan del todo bien. Entonces después empezamos a tener problemas de riñones, problemas hormonales. O sea, un desequilibrio que no es agudo, no me descompongo hoy, es crónico. Eso se manifiesta en 20, 25 años. Y es el problema que estamos teniendo. Esa es una de las cosas que hace. Que dicen que no pasa nada, no pasa nada. Es cierto, no pasa nada hoy. El tema es dentro de 25 años. Entonces nuestros alimentos tienen este inconveniente hoy. Vitamina C, miren, 21% menos, 26, 50, todos a la baja. O sea que no son los mismos vegetales. Estos son vegetales, los otros eran frutas. Y fíjense, estos son vegetales con respecto al sodio, al potasio. Y acá hay uno que subió en vegetales. Estos son frutas, también subió en fósforo. Y esto es carnes, bajó. O sea que todos los minerales tenemos menos fósforo. ¿Y saben por qué? Porque nuestra forma de pensar tan lineal, fertilizamos con fósforo y con nitrógeno. Entonces fósforo tenemos demasiado, el fósforo subió. Y entonces eso es lo que está pasando. Además tenemos fósforo en el agua, tenemos un montón de problemas. Porque creíamos que a las plantas con darle fósforo, nitrógeno y a veces potasio o azufre está bien. Una planta precisa más de 20 nutrientes. Pero muchos son trazas. Pero cuando no están, las plantas se enferman. Cuando no están, las plantas son más atacadas. Y si nosotros solo fertilizamos con 1 o con 2, generamos un desequilibrio. Porque esos son nutrientes que tienen que ver con el rendimiento, el nitrógeno y el fósforo, para que rinda más, pero no da salud.
Y ese es el problema. Fíjense esto. Maíz. Un maíz transgénico en la mayoría de los maíces que se hacen en el país. Como el glifosato es sistémico, también nosotros lo aplicamos en el piso, pero entra a la planta y va al grano. Entonces, acá, esta experiencia, glifosato transgénico tiene 13 partes por millón de glifosato. El otro no, porque si no se muere la planta. Formaldehído, otra sustancia tóxica, tiene 200 partes por millón, el otro 0. Y una cosa que es muy llamativa, fíjense, miren, calcio, 14 partes por millón el transgénico y el otro 6.000 partes. Entonces los tamberos dicen, che, ¿cómo hacen con el calcio? Como la vaca produce leche que tiene calcio, nos quedamos sin calcio, se nos caen las vacas. Y bueno, la primera cuestión es que el maíz no tiene calcio. ¿Y el maíz para qué lo usamos? Para hacer alimentos balanceados, maíz y soja. Y los dos son transgénicos. Pero quiero decirles que el maíz está en casi todos los productos que vean en un supermercado. Miren, esto lo saca Infobae, veneno en la heladera. El 60% de las frutas y verduras del mercado central tienen restos de agroquímicos. Pero esto lo dice el SENASA. Hubo que hacerle juicio para que muestre estos datos, que son estadísticas oficiales del SENASA. La cifra trepa al 90% en el caso de los cítricos y alcanza prácticamente todas las peras. También se venden productos con pesticidas prohibidos como el DDT. Esta es fruta y verdura que va al mercado central. Todos, las abejas, todos convivimos con bacterias. Nuestro intestino tiene millones de bacterias. Hay un trabajo de un médico, un microbiólogo rosarino, que mataron todas las bacterias del intestino a una persona y ¿saben qué pasa? El cerebro no se mueve. No se mueve. Ponen una bacteria y el cerebro empieza a dar señales. Por eso que están hablando que nuestros intestinos son el segundo cerebro. Y estas bacterias generan sustancias como vitaminas y son las responsables de nuestro sistema inmunológico. Y en especial de una sustancia que se llama serotonina. Si nos falta serotonina, tenemos depresión. Y tal es así que uno de los medicamentos que más se vende son antidepresivos, que subieron en este tiempo nada más que entre el 500 y el 700%. Este mes muchos subieron el 20%. Y esto es un trabajo internacional y hay muchos, y esto lo buscamos con el equipo del Hospital Italiano de Buenos Aires, el efecto del glifosato en la fauna benéfica. O sea, que nos afecta a toda la fauna benéfica, pero no controla ni Clostridium ni Salmonella. Entonces, cuando estamos criando pollos, cuando estamos criando cerdos, vacas, o cuando estamos consumiendo alimentos que tienen maíz y soja y que tienen glifosato, estamos consumiendo antibióticos. Pero antibióticos que nos bajan todos los benéficos importantísimos y nos dejan solito el Clostridium y la Salmonella. ¿Qué les está pasando a los productores de pollos y cerdos? Unos problemas graves de Clostridium y Salmonella. Entonces, ¿qué tienen que hacer? En el alimento balanceado, ponerle antibióticos. Y entonces nosotros hacemos trabajos de muestrear la cama de pollo y el nivel de antibióticos que tiene es altísimo. Y los pollos también. Bueno, el efecto del glifosato sobre posibles patógenos y beneficiosos, esto está hecho en aves. Bueno, acá está el resumen del trabajo que habla de todo lo que... Y miren cómo será que... Y esto me ha tocado el viernes, di una charla en Rosario para el Congreso Nacional de Pediatría, pero el año pasado había dado otra en Paraná, y cuando me tocó, antes estaban dando una charla de una empresa que vendía crema de bismuto, que es para pasarle a los chicos en la cola porque tienen diarreas sangrantes. Bueno, ¿saben cómo se está tratando de solucionar? Juntando caca de la familia, la lavan, yo no sé si eso será cierto, pero como cobran caro el tratamiento, y después vía enema inoculan las bacterias, ven, trasplante de heces para tratar infecciones gástricas. ¿Qué hacen? Vuelven a recuperar la microbiota. Hoy es una de las grandes investigaciones en el mundo, el estudio de la microbiota en los seres humanos. Y
miren, a mí me gusta poner este flyer que me invitaron a dar una charla hace 2 años ya en Villa Elisa, Entre Ríos. ¿Por qué? Y esto me invitó el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y hoy doy algunas clases en una cátedra que se llama Ambiente y Salud de la Facultad de Medicina del Hospital Italiano, porque llegaron 2 jóvenes de Villa Elisa al hospital de 27 y 28 años, y Villa Elisa tiene 900 jóvenes entre 25 y 29 y tenían que tener un caso de cáncer cada 10 años. Y tenían 2 cada 1 año y medio. Eso es 20 veces más cáncer. Y cuando fue el equipo epidemiológico a trabajar a Villa Elisa, se encontró con una tasa de suicidios juveniles altísima. Y entonces organizaron esta jornada, un taller con los funcionarios, con la gente del pueblo, para ver si podían, miren, epidemia más allá de los números, modelo sistémico ambiental sobre la salud poblacional de una ciudad rural agrícola en Argentina. Bueno, por esas cuestiones, miren el nivel de celiaquía como ha aumentado y el nivel de uso de glifosato que parecido. Bueno, porque en la medida que se nos afecta la microbiota, también se nos afecta la mucosa y hace que tengamos intolerancia al gluten. Parte de lo mismo, ¿no? Bueno, acá lo que está haciendo la Universidad de Rosario, la Facultad de Medicina, que está yendo a poblaciones de menos de 10.000 habitantes y está encontrando un nivel de cáncer de 397,4 cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el Instituto Nacional del Cáncer dice que estamos entre 172 y 242. Esto, yendo casa por casa, ellos encuentran que hay el doble de cáncer que lo que registra la estadística. Y lo que se dice es que esta forma de medir no sirve. Esto de medir casa por casa no sirve. Que no sé qué estadísticas tendrán que dicen que esto es lo que vale, ¿no? 217 cada 10.000. Y en especial, que hay veces que trabajamos en municipios con los hospitales para que se registren mejor las muertes. Porque aparentemente todo el mundo muere de paro cardiorrespiratorio. Y es cierto, todos dejan de respirar. Lo que no ponen de qué se mueren. Y eso... Hay un formulario que tendrían que llenar los médicos cada vez que se muere una persona y no lo están llenando. Entonces no hay estadística certera que diga de qué murió. Bien, bueno, un poquito ese fue un panorama de por qué a nivel del agro usar estos productos que creo que me están ayudando, un fertilizante, y sin embargo me está intoxicando las plantas o hace que las malezas crezcan más. Entonces tengo que usar más herbicida. Las plantas están débiles, vienen más, se enferman más, hay que usar fungicida. Entonces, les voy a ir mostrando algunos casos. Este es el establecimiento La Aurora, su dueño Juan Kier, su esposa Erna. Ellos tienen un campo de 650 hectáreas, a ver si está el campo, está pegadito a Tandil, y es un campo para esa zona familiar, ¿no? Esa zona 500, 600 hectáreas es una estructura de una familia. Ellos tienen 2 hijas que hoy no están más, se fueron a estudiar y son profesionales las 2 y viven en este momento ellos 2 solos. El campo tiene una parte baja, tiene una parte buena y tiene una parte de sierras porque está contra Tandil. O sea que campos de ganadería, campos de agricultura y campos mixtos. Pero en realidad, para poder entender que un campo está vivo, la ganadería es bien importante, ¿eh? La ganadería, ¿por qué? Porque si uno piensa que el suelo es algo vivo, seguro que tiene que comer y tiene que respirar. Y si come, uno dice, ¿qué come? Entonces uno se empieza a hacer esa pregunta, ¿qué come? Y bueno, la mejor comida es la bosta de vaca y la orina. Entonces si tengo animales, tengo bosta y tengo orina. Bueno, en estos campos grandes no vamos a hacer compost, vamos a hacer un pastoreo acorde para que tener bosta y orina en los lotes. Bien, esa es alguna de las cuestiones. Miren, esto es lo que era el campo, tiene su suelo, había maleza, todo eso, ¿no? Y todo lo que compraba el campo, herbicidas, fertilizantes, semillas, como cualquier productor. Empecé a trabajar en el año 90 con Juan, llevamos 28 años, y en el 2016, está por acá, en el 2016, FAO ya lo había dicho en el 2014, que es Naciones Unidas, que el modelo agroindustrial no había dado respuesta para el hambre del mundo. Y decide en el 2014 fomentar la agroecología. En el 2016 elige 52 campos en el mundo. Miren que debe haber muchos campos en el mundo, en China, en la India, y elige La Aurora, ¿no? Así que elige La Aurora y bueno, ahí está su dueño.
Esta es una vista, miren las sierras, ¿no? Acá estamos haciendo trigo, pero siempre desde el año 90 nunca se hizo trigo solo. Siempre hacemos cultivos asociados. Esa es la primera clave. No monocultivo, cultivo asociado. Acá trigo, avena, cebada. En este caso, en este campo, usábamos mucho trébol rojo. Ahora trébol rojo con trébol blanco, por ahí también puede tener un poco de cebadilla, pero asociado. En realidad, las plantas que le dan vida al suelo son las leguminosas. Los tréboles, las alfalfas, las vicias, esos le dan vida. Para la agricultura biodinámica habla de que en realidad las leguminosas son los pulmones de la tierra. Las leguminosas le dan el aire. Y tiene que ver con que las leguminosas fijan nitrógeno. Y el nitrógeno es el que en nuestra química no lo vemos así, pero nuestra química es media sesgada. Y ya me voy a meter en un lío, pero me gustan estos desafíos. ¿Qué es lo más importante? Ahí el señor de anteojos que está muy atento. ¿Qué es lo más importante, no a todos, para vivir, para tener vida? ¿Qué es lo más importante? Por acá dicen oxígeno, por acá dicen agua, ambiente sano, para vivir, para estar vivo, ¿qué es lo más importante? Sí, bueno, yo tengo buena salud y me quedo así contemplando cuántos días duro. Entonces, ¿alimentos no? Bueno, entonces si todo eso que mencionaron, vamos a darle una escala de importancia. ¿Cuánto tiempo puedo estar, intendente, sin comer? 15 días puedo estar, Yo llevo como 3 y no bajo la panza. 2 horas tiene que volver. Bueno, más o menos 7 días, 8 días, podemos tirar 10 días, depende la reserva de cada uno, ¿no? Sin agua, 2-3 días, ¿no? Y sin respirar, minutos, ¿no? Bien, a los alumnos, ¿qué es la respiración? O sea, lo más importante para estar vivo es la respiración. ¿Y qué es? Acá dicen, y están ayudando, dicen tomar el oxígeno, inspiramos, tomamos el oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. ¿Todos estudiaron eso? ¿Y está bien? Ah, no, dice alguien que no. ¿Quién dijo que no? Bien. La primera cuestión que nos olvidamos es que respiramos aire, no respiramos oxígeno. ¿Y el aire qué tiene? 78% de nitrógeno y 18% de oxígeno. ¿Y cómo ustedes dicen que respiramos oxígeno? Entonces yo respiro todo este gas que mayoritariamente es nitrógeno. Y en la escuela nadie nos comenta que es nitrógeno. ¿Y qué pasa con el nitrógeno? Pero esto lo pregunto a médicos, ¿Y? ¿A dónde va el nitrógeno? ¿Tendremos una valvulita que sale por atrás de la oreja, algo de eso? Pero somos tan lineales que como nosotros sabemos que lo que pasa es que el oxígeno se junta con el carbono y sale como dióxido, eso es lo que decimos. Pero no pasa exactamente eso. El nitrógeno también entra. Y la agricultura biodinámica dice hace 100 años que hay médicos antroposóficos, me invitaron el año pasado a un congreso en la Universidad de Belgrano, dice que es el nitrógeno el que lleva el oxígeno para que se encuentre con el carbono. Habla de la relación que tienen los elementos. Nosotros no sabemos casi nada de relaciones. A la leche le ponen calcio porque las mujeres tienen problemas con el calcio. Sin embargo, si no hay silicio, no hay posibilidad de absorber calcio. Y le ponen más calcio. Y tendría que ponerle silicio. ¿Qué habría que ponerle? Avena. Un yogur con avena. Entonces ese probiótico solubiliza el silicio para que tengamos más calcio. Pero nuestra mirada es bien lineal, ¿no? Es una cosa con respecto a la otra. Entonces la biodinámica dice, para la respiración es súper importante el nitrógeno porque lleva el oxígeno. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Y en el campo cómo será? En la agricultura, ¿cómo respira un suelo? Y dice, los pulmones del suelo son las leguminosas. Ellas son las que
atraen con el nitrógeno al oxígeno y le dan vida al suelo. Y cuando nosotros ponemos leguminosas y hacemos análisis, vemos que el fósforo se duplica. Y si no pusimos fósforo, pero sí pusimos vida. Y aparecen lombrices. Entonces, y si aparecen lombrices, que aparecen galerías. Y cuando llueve, entra el agua. Y si hay galerías, se puede respirar mejor ahí abajo. Entonces hay más vida. Ese es el proceso que hay que disparar y hay que empezar a pensar cómo lo hacemos en cada lugar. No todos los lugares son iguales. ¿Se entendió? Esa es casi la clave, ¿eh? Entonces, tenemos arriba diversidad. Cuanto más diversos sembremos, mejor. Y abajo también. Y lo más importante es que las raíces recuperan suelo. Las raíces son el alimento del suelo. A su vez con la bosta, por supuesto. La bosta mejora porque ya tiene bacterias, tiene microorganismos. Bien. Entonces, nosotros evitamos comprar nitrógeno porque hacemos trigo, cebada, centeno, con tréboles, avenas, cebadas, centenos con vicias en invierno. Esto es de verano, esto es invierno. Miren, sorgo, maíz con vicia, con trébol. No ponemos un cultivo solo. Miren acá, sorgo con soja. Pensé que tenía la foto de girasol, con trébol o con vicia. Y miren, les muestro. Esto es un trigo de la Aurora. Se siembra todo igual. Esto viene de un sorgo. Se hizo unas pasadas de rastra de disco. Después se sembró la variedad. Pero en la misma sembradora se ponen 2-3 kilos de trébol. O sea que no se gasta más en siembra. Y ahora van a ver el proceso. Viene el trigo naciendo, ¿no? Y ahí está el trébol. Y sigue naciendo, ¿no? Y el trigo va a ir más rápido, ¿no? Y va a tapar el trébol y uno en la cabeza de uno dice, se murió el trébol. Tenemos grandes discusiones. Pero es increíble lo sabia que es la naturaleza. El trigo tiene un año, en un año tiene que terminar su vida. El trébol tiene 2 años y puede esperar. Y lo espera. Y hay veces que ponemos otras que duran más años y esperan más todavía. Tienen esa sabiduría. Miren, el trigo sigue, acá no hay fertilizante, no hay herbicida. Sigue, se espiga. Y acá, cuando el cultivo se va entregando, deja luz. Y decimos que el suelo es un organismo vivo. ¿Qué característica tiene un organismo vivo? Aparte de lo que les dije, que come y respira. Otra cuestión que tienen los organismos vivos, todo organismo vivo tiene una piel, ¿no? Para mantener la temperatura. Entonces, cuando un suelo está sin nada, viene un solazo, 45 grados. Se seca, se pone como un ladrillo. ¿Qué van a hacer las lombrices? Se van 2 metros para abajo. ¿Qué va a hacer un hongo, una bacteria? No puede vivir. Entonces, ¿qué hace el suelo? Saca plantas espontáneas para hacerle la pielcita, para hacerle el abrigo. ¿Para qué nos ponemos un abrigo? Para mantener la temperatura. ¿Y el suelo qué hace? Hace una cobertura. ¿Y nosotros qué hacemos? Le hacemos glifosato, lo matamos. ¿Y qué hace el suelo? Otra vez se cubre y otra vez lo matamos. Y otra vez se cubre. ¿Y cuándo termina esa historia? Cuando queremos acordar, hicimos 3 aplicaciones, gastamos 15 litros. No solo que cuesta plata, sino que intoxicamos a todo el mundo. A todas las bacterias, a todos los hongos. Entonces, si está el trébol ahí, queda ahí abajo. Miren, este es un trigo en la Aurora. En este caso acá dio 6.000 kilos. Costo, el gasoil y las semillas propias. $150. Bueno, cuando vamos a los números, el vecino, 5.400 kilos. Esta es la campaña 2013-2014. Después no hicieron más trigo en los alrededores porque no convenía. 5.120 ahí en lo de Juan. Fíjense el costo, $148 contra 417. Y por cada dólar que invirtió Juan le devuelve 5 en 6 meses. Y el vecino 1,31. Pero esta película no termina acá. Sino que una vez que cosecho, miren ahí está el triguito, miren esto, una cebada. Ahí están los pies de Juan. Miren cómo está. Acá terminaron de cosechar, acá está la espiguita. Estamos hablando de enero y ya está todo cubierto. Pero cubierto con una especie que nos va a dar vida al suelo, que nos va a fijar nitrógeno, que a su vez yo la puedo dejar, y miren lo que hace, una cobertura, meto un termómetro acá y hay 10 grados de diferencia con respecto a donde no hay trébol. Y fueron 3 kilos. Y lo puedo dejar y en marzo lo puedo cosechar. Se han cosechado hasta 100 kilos de trébol, vale $6.
$600 por hectárea, mucho más que lo que deja una soja. Pero ya le saqué 5.000 kilos antes. O no pueden cosechar porque no hay cosechadora. Bueno, metemos los animales. Pero igual, no tenemos animales, nos evitamos el próximo fertilizante. Porque eso fija más de 100 kilos de nitrógeno, que son 200 kilos de urea gratis. Y solubiliza fósforo. Y pone en marcha la vida del suelo. Entonces, ¿estamos acá? Esta estrategia multipropósito y de multiresultado, porque no solo cosechamos trigo, sino trébol, o hicimos carne, o hicimos rollo. Entonces, es muy importante para la agroecología asociar los cultivos. Se habla de policultivos para mejorar la fotosíntesis, la captación de luz, el ciclado de nutrientes, evitar dejar espacios libres para que puedan desarrollarse las malezas. Entonces trabajamos con la densidad de siembra, con la fecha de siembra. Bueno, usamos un calendario biodinámico que tiene que ver con que para las plantas no es lo mismo sembrar un día que otro día. No es lo mismo si está en menguante la luna que si está en creciente. Y eso ya lo sabían nuestros abuelos, que castrar un animal en creciente, si era medio grandecito se te podía morir, y si era en menguante no pasaba nada. Nos pasó hace poco, hace 2 años, hace 3. Los terneros, ahí en lo de Juan, se hace ciclo completo, le ponen la gomita para castrarlos. A 4 se les cortó la gomita, quedaron enteros. Viene el veterinario, estaban grandecitos, y los capa. Se murieron los 4. Entonces el recorredor dice, no, Juan, dice este muchacho, dice, no sabe nada, que cómo va a castrar. Justo tuvo la mala suerte que lo agarró luna llena cuando castró. Dice, la próxima démelo a mí que los castro yo. Bueno, vamos a probar. El próximo año quedaron de nuevo 4. Esperó el gaucho, menguante, castró, no se murió ninguno. Y nosotros tenemos trabajos que no lo hemos puesto acá, pero como se hacía antes, las alfalfas volvimos a hacerlas en menguante, empastan menos, tienen más raíz. Y ahora que te dicen, no, poné el antiespumante en la bebida, siempre tenés problemas. La raíz es mucho más profunda. Tenemos diferencia de 400, 500 kilos de diferencia cambiando un día la fecha de siembra. Porque una planta está siempre clavada en un suelo y para ella no es menor que la sembremos un día o el otro día. Como ser hoy es un día de flor. Es un día donde las abejas van a salir a buscar polen. Las abejas entienden mucho de esto. Y nosotros haciendo este manejo con abejas, abriendo las colmenas solo los días que son favorables, duplicamos el rendimiento en Guaminí. Porque hay días como el día de mañana, que va a ser un día de hoja, que le hace muy mal a la colmena abrirla. Mañana y pasado. Está en la Asociación Argentina de Agricultura Biodinámica, lo bajan y es gratis. Bueno, se hacen capacitaciones, cursos. Pero esto, hay cosas muy lindas para trabajar, como ser, nosotros en trigo empezamos a evaluar cuáles eran los trigos que mejor competían con las malezas. Y encontramos algunos que competían muy bien. ¿Cuáles son los que mantienen mejor la proteína cuando no los fertilizamos? Y las empresas que te venden el que rinde más, con más fertilizante, con más herbicida, bueno, eso no lo quiero. Yo preciso el que se defienda mejor en un camino de tierra. No me vendas una Ferrari que acá tengo que andar todos los días en los caminos de tierra. Dame una camioneta. Esa es lo que cada uno tiene que ubicarse en qué estamos produciendo, ¿no? Miren, entonces, estas son leguminosas con raíces en cabellera, mejoran mucho más el suelo, eso es una vicia. Miren, estos son colonias de bacterias que fijan nitrógeno. Miren esto, miren, lleno de bacterias fijando nitrógeno, dándole vida al suelo. Miren el tamaño de la uña y miren este nódulo, increíble. Y eso se da cuando los suelos están sanos también. Como ser el primer año nos puede costar un poco. Ahora hicimos análisis el otro día en Adelia María, que no teníamos buena nodulación, para ver qué nivel de residuos de glifosato teníamos y de AMPA, que es su metabolita. ¿Cómo? ¿No era que se desaparecía? Ah, no, parece que ya lleva más de un año y está ahí. ¿Cómo? No es que está en el río Paraná, pero no, si decían que desaparecía. Capaz que los estudios que nos mostraron eran de las compañías, no eran de entes autárquicos, autónomos, ¿no? Tanto que se habla de ciencia. Miren, sacamos una planta de sorgo que lo que hace esta planta es atravesar más el suelo, que no lo va a hacer una herramienta, porque acá hay más de 40 centímetros y ningún cincel o una herramienta que vaya a 40 centímetros, lo que te va a salir en gasoil. Y miren, acá ya hay una lombriz, la cabecita de una lombriz. Miren la cantidad de raíces. Bien,
miren esto, cobertura, y acá unas mostacillas, y acá vicias. ¿Y esto para qué sirve? Para atraer la fauna benéfica. Las vaquitas de San Antonio que consumen los pulgones, todo eso. Y miren, sacamos plantas y llenas de nódulos, miren la cantidad, ¿no? Y cuando decimos que un suelo está vivo o no, le medimos la respiración. Entonces tenemos en Tres Arroyos un lugar donde tenemos mitad de un lote en agroecología y la otra mitad industrial. Y le medimos la respiración a los dos. Miren, acá el industrial, terapia intensiva. No está muerto, pero casi. Miren, el agroecológico es el que más respira. En una escuela agropecuaria que está al lado, también esto es una pastura vieja y el parque de esa experimental. Vimos a través de los años cómo el modelo agroecológico va aumentando la materia orgánica y el otro modelo va perdiendo la materia orgánica. Medimos la compactación y el modelo agroecológico está menos compactado, y eso que tiene hacienda, y el otro que no tiene hacienda, que está en directa permanente, se compacta más. Se compacta porque las arcillas van perdiendo su vitalidad. Y bueno, cuando empezamos a pensar de otra manera, dijimos, ¿y qué le ponemos al maíz y al sorgo? ¿Qué leguminosa? Porque la alfalfa es cara, tarda. ¿Y si le metemos vicia? Y entonces le empezamos a poner 8, 10 kilos de vicia ahí en el entresurco, y miren, dio flores, dio chauchas, y dar a comer esto, con esto tiene 25% de proteína. Esto cambió la ecuación a los tambos. Empezamos a hacer silos de avenas vicias, de maíz con vicias. Miren acá, se sembró un trigo con trébol y después directa con avena con vicia. Esto era un lote que estaba lleno de gramón para controlar gramón. Y acá maíz, avena con vicia, acá lo tienen. Acá se hizo avena con vicia, se sacaron 9 rollos, se rastreó, se hizo el maíz y después vino la avena con vicia de nuevo, sin sembrarla. Y bueno, este maíz dio cerca de 7.000 kilos. Esto es Lincoln. Cultivos de verano, miren ahí en la Aurora. No hay herbicida y miren qué limpito que está. Miren los maíces con la vicia entre medio. Entonces, está el maíz y no están creciendo malezas. Entonces, cosecho el maíz y me queda una cobertura de suelo, me queda para pastorear, para volver a tener renta. ¿Se entiende? Y los animales fundamentales. Si se puede tener animales, ellos, cualquier maíz que no dé un buen rendimiento, lo traduzco en kilos de carne. Es muy importante. Maleza que tengo, las como con los animales. Diga. Las leguminosas vemos que no tenemos problemas. Si fuera una avena, si fuera un centeno, sí. Cuando hacen un cultivo de cobertura de una gramínea sola, atajaste. Pero es otra cosa lo que el planteo con la leguminosa, porque tiene otro rol. Eso es lo que nos dimos cuenta, ¿no? Y también tenés que ver que no es competitivo, que es cooperativo, y que a su vez si el suelo estuviera descubierto se evaporaría más también, ¿no? Pero y después mete la pala, toma el olor, vas a ver el olor que empieza a tener olor a tierra. Cuando uno va a un campo chacreado, el suelo ya no tiene más olor. Hay que respirar ahí al fondo para sentirle de nuevo el olor a tierra, y el olor tiene que ver con las bacterias y los hongos. Cuando una planta está sana, hace bien la fotosíntesis y le da sustancias a las bacterias. Las bacterias la protegen a las raíces y después le pasan sustancias a los hongos que estiran su sistema radicular y entonces pueden explorar y traer agua de más lejos y minerales. Porque las raíces no pasan más que del tamaño de un pelo. Entonces muchos minerales están en fracciones de menor diámetro y ahí son los hongos los que le traen minerales a las plantas. Si yo uso un producto que sea como un glifosato, que también no lo puse ahí, se ha demostrado que en los barbechos, cuando se hace promoción de ryegrass en la cuenca del Salado, también encontraron que afectaba a los hongos. Entonces estamos haciendo un lío bárbaro de algo que nos dijeron que no pasaba nada, que desaparecía, y sin embargo tiene muchas otras aristas que no estaban claras. Bien, entonces
acá con los animales, porque los animales completan la cadena trófica, completan transformando todo eso en bosta. Seguimos. Entonces cuando nosotros empezamos a ver que no teníamos que fertilizar, sino que había que darle de comer al suelo, entonces nos dimos cuenta, teníamos un molino cerca y dijimos, por ahí nos dimos cuenta que una tonelada de afrechillo tenía 75 kilos el equivalente a 75 kilos de fosfato de amónico. Entonces vos compras una tonelada y te devuelve 75 kilos. Una tonelada te produce 100 kilos de carne, entonces ya te estás devolviendo. Estos son $100, esto no sé cuánto está ahora, 75, pero aparte te agrega calcio, magnesio, cobre, ya, que no lo tienen fertilizado. Y lo tiramos en el suelo, si total es para el suelo. ¿Cuál es el problema? Que no se coma. Miren acá. Y esto es un experimental del INTA de Barro, como también lo que estábamos haciendo en la Aurora se llevó a la experimental y se demostró que lo que hacíamos era altamente rentable. Más de 8 años llevamos con este modelo. También hicimos otros trabajos con la Universidad Nacional de La Plata y acá se evaluó 3 campos que eran muy empresariales del CREA, de establecimientos de ahí de la zona, con 4 mixtos familiares, y se vio que cuando había ganadería había más diversidad y había un potencial de regulación biótica, había menos plagas. Bueno, acá esto lo voy a pasar. Cuando nosotros se mete la pala en estos lotes que pueden tener algún cardo, pueden tener alguna maleza, esto es un trébol después de un trigo. Entonces, esto que yo les mostraba, cuando medimos, porque no es lo mismo que sean 3 lombrices flacas que 3 lombrices gordas. Ahí hay un cambio, entonces las pesamos. Y también ahora estamos evaluando si son todas las mismas lombrices, si comen lo mismo. Estamos evaluando la variabilidad y la funcionalidad de las lombrices. Vemos que un vecino tenía 389 kilos de lombrices por hectárea, el otro 180, y miren los lotes en la Aurora, 2.600 kilos de lombrices, 2.500, 4.000, son 10 novillos abajo del suelo. Y acá aparece un dato que es bien interesante, la lombriz lo que pesa es lo que come por día. Bueno, antes de venir acá, de mi parte, como presidente de RENAMA, y me acompaña el abogado Juan Ignacio Pereira, que es secretario también de la RENAMA, que me acompaña y ha estado en La Haya en el juicio que se le hizo a Monsanto, fue uno de los abogados que estuvo exponiendo, y bueno, firmamos con el intendente un acuerdo, una adhesión para tratar de trabajar en el fomento de la agroecología. La idea, sí, creo que vale aplausos. Y nosotros hacemos esos convenios cuando nos insisten mucho, porque en realidad no tenemos tampoco tantos profesionales para cubrir y acompañar estos procesos. Por eso es muy importante que la gente del INTA, la gente, los profesionales, se sumen, porque acá vamos a aprender todos. Y esto nos va a poner en otro lugar. Hoy, después les voy a mostrar lo que es Lincoln. Lincoln tiene 18.000 hectáreas, lleva 2 años de trabajo y tiene 17 ingenieros. Y se van sumando más productores y que van contratando a esos ingenieros. Entonces generamos una capacitación local que es muy importante. Ahora, si el municipio no acompaña al principio, el productor que hoy dice, qué interesante, la verdad, ¿cómo podríamos hacer? Va a su cooperativa, va a su agronomía, como el ingeniero no está formado, le dice, no, te va a fundir. Amadeo, que es ingeniero agrónomo, lo llamaban sus compañeros y le decían, te vas a fundir. Pero si yo no te pregunté nada, le decía, no, yo no tengo esa preocupación, decía. Y bueno, ese es el cambio, ¿no? Entonces nos parece fundamental, porque el municipio es nuestra menor unidad del Estado. Y el Estado, que hoy lo estábamos charlando y ellos lo entienden muy bien, que es una oportunidad para ayudar y gestionar algo que tenga que ver con la salud del municipio. Tener alimentos sanos, tener productores que sean más viables, ¿no? Y depender menos de otras cosas. Por lo tanto, los objetivos de la RENAMA es generar visibilidad de que es posible producir sin agroquímicos en forma agroecológica, y en muchos lugares también trabajamos con biodinámica, que sería como una homeopatía. Acompañar a municipios, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos y productores a realizar experiencias locales que permitan avanzar en un modelo de producción agroecológica. Ojalá que haya muchos productores que se sumen a esta promoción que va a intentar hacer el municipio. Generar intercambio de experiencias, investigaciones afines
y capacitaciones en los lugares interesados en este enfoque, propiciar la generación por parte de los productores de su propia semilla. Esto fue fundamental. Todos los productores de Renama tienen su semilla propia y se venden y se intercambian, porque necesitamos una semilla que venga de un suelo sin drogadicción, porque la semilla es distinta. En realidad, para los de antes y para otros, la tierra es la madre y la semilla es lo masculino. Por eso la cuestión de lo telúrico de la Pachamama. La fertilidad se da cuando se encuentra la semilla con la tierra. Entonces ahí hay una relación de la tierra, de lo que fue esa tierra y de cómo viene esa tierra con ese nuevo ser que van a ser, ¿no? Queremos fomentar alimentos locales con mayor calidad, promover la certificación participativa, que a lo mejor algún día Renama diga, estos productores junto con estos municipios sabemos que están haciendo las cosas bien y no están usando agroquímicos. Y este producto no tiene agroquímicos. Entonces apostar a un encuentro entre los ciudadanos y la producción con un motivo en común, que es la salud, el campo y la vida. Esos son los objetivos que trasladamos a todos lados y les cuento lo que ha pasado con Renama en solo 3 años. Bueno, hoy van a ser 17 municipios, 15 en Argentina, 1 en Uruguay, 3 universidades, la de La Plata, la de Río Cuarto y la de Villa María. Tenemos 29 grupos de agricultores, tenemos más de 70 profesionales y muchas ONG acompañando. Sabemos que los productores, ¿qué los motiva a entrar en agroecología? Y bueno, sabemos que lo primero que tenemos que tener claro que tiene que haber rentabilidad, hay una mirada económica. Una vez que empiezan a bajar la ansiedad y se dan cuenta y ven a otros productores que están produciendo bien, empiezan a entender que la salud era importante. Después también esto progresamos y empieza a haber una aceptación de la problemática ambiental. Y por último, lo que vemos en casi todos los productores que dicen, estoy más tranquilo, estoy más feliz, me siento bien. Esto es lo que estamos un poco preguntándole a ellos. La agroecología tiene 3 dimensiones. La primera es la social, no es la primera, sino que las 3 son importantes. ¿Y qué buscamos? Hacer alimentos sanos, que tengan precios justos, que no sean precios más caros, que puedan comer nada más que lo que tienen plata. No buscamos un precio diferente, porque si tenemos un costo más bajo, rescatamos los saberes de los agricultores y saberes ancestrales, el aprendizaje en red, fortalecimiento de los vínculos familiares. Esto nos da soberanía alimentaria, tener semilla propia. Nos enfocamos primero en el mercado interno y después se puede exportar, pero va a ser un producto distinto. Empleo y fomentar la población rural y también, básico, volver a disfrutar y tener satisfacción de estar en el campo. También debe ser económicamente rentable y para eso trabajamos en bajar los costos, en tener rendimientos similares, tener menos riesgos y mayor resiliencia, que es soportar estos cambios climáticos. Y el tercer punto, que son simultáneos, debe ser ecológicamente sustentable. Y para eso, el suelo tenemos que verlo como un organismo vivo. Tiene que haber biodiversidad, evitar los agroquímicos, regeneración de los recursos naturales, tenemos que mejorarlos, no solo sostenerlos, y ser eficientes energéticamente. Estos 3 pilares deben ser simultáneos y sostenidos en el tiempo para toda comunidad que quiera persistir en el tiempo. ¿Y qué hacemos? Vamos a mirar los campos, miramos los suelos, las lombrices y hacemos una investigación que es participativa. Trabajamos en un modelo donde miren las lombrices, donde acá hay ingenieros agrónomos, productores. ¿Qué hacemos? Nos juntamos, armamos grupos para acompañarnos con las experiencias. Lo que a uno no le fue tan bien sirve para que el otro lo mejore, o el otro dice yo voy a hacer otra cosa. Entonces hay un intercambio de resultados, discutiendo sobre esos resultados, recuperar la solidaridad, construir la confianza entre nosotros, ¿no? Rescatar la solidaridad, la ética, la dignidad, que eso la hemos perdido bastante. Miren acá productores, maíces de 7.000, 8.000 kilos, hay en Lincoln, ¿no? Grupos que se encuentran, acá es de Córdoba con los de Guaminí y los de en este caso Lincoln. Bueno, acá estamos con este es el ministro de Educación de la provincia de Formosa. Ya hace 2 años que trabajamos en un plan de contenidos para incorporar en todas las escuelas primarias, secundarias, agrícolas y terciarias
el enfoque agroecológico biodinámico. Ya vamos 2 años y pico para 3. Acá está su folletería. Acá le estamos mostrando mangos sin agroquímicos que vienen a Buenos Aires, estos mangos. Bananas, se puede producir frutas sin agroquímicos. Miren el grupo de Lincoln, que más creció, 18.700 hectáreas, 17 ingenieros, un veterinario, un técnico, ¿no? 49 productores. Bien. Y bueno, esto nos sirvió que este año Naciones Unidas nos invite 2 veces a Roma a hablar. Ahí estoy disertando en Roma el 5 de marzo del 2019. Y después me volvieron a invitar el 28 de mayo para el lanzamiento de la agricultura familiar. Esto es haciendo el convenio con la provincia de Canelones. Ahí está el ministro de Agricultura. Esto fue en marzo y ahora el 17 de octubre firmamos con otra provincia, siempre con un motivo en común: la salud, el campo y la vida. Acá está el alcalde de Canelones y acá miren, trabajando con productores españoles, ¿no? 26, 27, 28 de marzo en el ayuntamiento de Binefar, en la provincia de Aragón. Las mismas problemáticas, ¿no? Mucho uso de agroquímicos y todas esas cuestiones. ¿Qué pasó con Renamo en estos 3 años? Acá estamos con 16 municipios, 29 grupos, 150 agricultores que superan las 86.000 hectáreas. Es posible producir sin agroquímicos. 79 profesionales, 3 universidades, 7 provincias. Dimos más de 208 charlas, más de 18.400 asistentes en 85 lugares, en 5 países, en 12 provincias de Argentina. Y bueno, como reflexión tenemos que entender que si nosotros no cambiamos nuestra forma de producir, estaremos ante la extraordinaria situación de ser una especie que se suicidó transformando sus alimentos en veneno. Nos queda reflexionar y pensar qué hacemos. Nos juntamos, trabajamos y tenemos muchas soluciones. Bueno, hoy Renama es referente mundial. Cuando fue elegido la Aurora por FAO, Naciones Unidas, y les puedo mostrar que, o pueden sacar una foto, muy lindas estos documentales. Uno lo hizo la televisión francesa, el canal Arte, y este documental fue seleccionado este año para un festival de cine que nos invitaron a participar en Francia, en Saint-Omer, en marzo del 2019. Después recibimos a la televisión alemana, Los Guardianes de la Tierra, también un documental muy lindo en 5 idiomas, y 2 programas en Canal Encuentro, uno que piensan los que no piensan como yo, los transgénicos. Ahí estamos discutiendo con uno de los gerentes de Monsanto, muy linda charla, la pueden ver, y otra, un capítulo de agroecología. Así que para todos los gustos, nosotros siempre decimos que es en pos de la vida, la salud y el campo, y muy agradecidos, e invitarlos a la 5ª semana ampliada, porque es más de una semana, de la agroecología, que empezamos el 24 y 25 de octubre en Lincoln, seguimos el 29 en Bolívar, el 30 en Suárez, el 31 en Guaminí y Primero, el 4 en La Aurora, Benito Juárez, y el 5 en Tres Arroyos, en el INTA de Barro. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto.